Critica el duro Roadhouse del 2024, lo que debes de saber y si vale la pena. Película recién estrenada en la plataforma de Prime Video, que obviamente se basa o viene siendo un remake de la versión anterior original de 1989, protagonizada por Patrick Swayze, es decir, Roadhouse o El Duro como se llamó en Latinoamérica. Muy bien, dicho esto, empecemos con la crítica, en este caso el director Doug Liman, quien realmente, para los que no lo conozcan, es un director bastante experimentado. Como por ejemplo, entre sus películas más conocidas está El caso Bohr del 2002, la película del señor y la señora Smith del 2005, la película de Jumper del 2008, y mi película favorita de este director vendría siendo Al filo del mañana del 2014. Pero como te diste cuenta, realmente todas estas películas ya son algo viejunas, dado que realmente sus últimas películas no han sido muy conocidas, como en este caso la película de Justice, una película de acción y espionaje del 2021, la película del fantasma, otra película de acción y suspenso, y la película del caos, El inicio, que también no ha sido, que digamos, muy conocida. Y esto se debe principalmente a una razón, y en esta película lo volvió a dejar de manifiesto. Y esto es que este director en particular es bastante problemático, porque por ejemplo, en esta película decidió que no quería asistir a la premiere, dado que estaba bastante enojado de que esta película saliera directamente a streaming, es decir, a Amazon Prime, que a final de cuentas sí terminó yendo a la premiere, pero sí no habló con nadie, ni siquiera presentó dicha película. Así que por esta razón, obviamente no lo hemos visto en las grandes producciones últimamente. Y su trabajo en esta película me parece que mantiene bastante bien el nivel. Está más o menos al nivel del señor y la señora Smith, pero creo que es de sus mejores películas, al menos de los últimos años. Así que en este caso le pongo un pasable. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del guión. En este caso sería de Anthony Bargozzi y Charles Moldry, que realmente en este caso son escritores bastante nuevos, porque su próxima película va a ser Jugar Sucio hasta el 2025, que son escritores principalmente de acción, pero sobre todo para mí de comedia. Y creo que en esta película la parte más brillante de ellos fue precisamente las partes de comedia. Aunque claro, muchas de las veces es más involuntaria que a propósito, pero digamos que están aprobados del lado de la comedia. Aunque también en este caso la cosa negativa es que la historia es demasiado predecible y su final me parece demasiado ambiguo y descafeinado. Además de que también hay muy mal desarrollo de todos los personajes, sobre todo los secundarios. Ahora pasemos a la crítica, en este caso honorífica sería la fotografía de esta película hecha por Henry Braham, que realmente el nombre no te dirá absolutamente nada, pero ha trabajado como director de fotografía en las películas de Guardianes de la Galaxia Volumen 2 del 2017, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 2023, Escuadrón Suicida del 2021, así como también en diferentes comerciales del Super Bowl. Así que como ves, son de la gente de confianza de James Gunn. Y en esta película se ve sobre todo en las tomas aéreas de los Cayos de Florida, donde realmente todas esas panorámicas son bastante buenas. Además del trabajo con el color de esta película también me resulta bastante bueno. Así que a él sí, palomita. Y de paso también le pondré palomita a las locaciones, al trabajo de sonido, a la música también original de esta película, que también es bastante buena, igual como pasaba con la primera película, la de 1989. Ahora pasemos a mi queja, que al principio yo pensé que era culpa del coreógrafo de las secuencias de acción, pero resulta que realmente no es así, sino más bien en este caso es la culpa del de los efectos especiales. Pues resulta que en esta película se utilizó una técnica especial de CGI para las secuencias de acción. Aunque realmente no se generaron efectos visuales por computadora en sí, realmente se utilizaron una técnica, en este caso de sustitución de actores en los momentos de impacto. Es decir, para que se entienda mejor, un deepfake de las caras de los actores al momento de impactarles con los golpes. En pocas palabras, para que se entienda mejor, cambiaron el rostro del extra por el rostro del actor a la hora que se daba el golpe, pero también por eso mismo se veían bastante raras esas escenas de acción. Además de que también utilizaron la cámara rápida para evitar que se notara este detalle. No por nada, ahora entiendo perfectamente por qué las escenas de acción de Conor McGregor se ven mejor.
y esto es porque realmente él no utilizó un extra para sus escenas de acción. Así que si te pasó algo así extraño con tu mente que decía exactamente no sé dónde está el error, pero hay algo raro en esta escena de acción, pues ahora ya sabes dónde estaba el detalle. Pero pasemos a la crítica del elenco, que realmente todo lo hacen bastante bien. Es un elenco, pues diría yo que cumplidor, no es sobresaliente, pero está aceptable. Pero claro, hay dos personas que brillan en este elenco, que obviamente el protagonista Jake Gyllenhaal, que realmente sí se puso a jalar y se ve bastante bien físicamente. Además su actuación como Dalton es bastante buena, porque aparte le da esa parte de comedia que no tenía el Dalton original. Así que realmente a él sí le pongo palomita, así como también sería el otro actor que sobresalió, aunque no podíamos llamarlo actor, sería Conor McGregor, el cual sí como actor a lo mejor no será el mejor actor, porque realmente en esta película actúa como el mismo Conor McGregor. Y en este caso es bastante entendible porque es su primer papel en una película, que sí es bastante exagerado y también a lo mejor sobreactuado, pero realmente es un personaje que te cae bien y que tiene ese algo extra que no tienen todos los villanos y realmente quieres seguir viéndolo en pantalla. Y aunque parezca increíble, le voy a poner palomita, quizás no va a ser por su actuación, pero sí por su villano. Porque realmente, siendo sinceros, ya hubiera querido un villano así en las últimas películas de Marvel o DC. Muy bien, ahora pasemos a las diferencias de la película del duro de Roadhouse de 1989 y la del 2024. Que en este caso Dalton de 1989 era cinturón negro de karate y con un pasado trágico, mientras que la versión del 2024 es un luchador del UFC que busca redención, aunque realmente en este caso me parece que no está muy bien escrita. Otra cosa diferente es que la locación en 1989 era Jasper, Missouri, un pequeño pueblo rural, mientras que en la versión del 2024 vienen siendo Los Cayos, Florida, un lugar bastante turístico y playero. Otra diferencia, al menos para mí, la más importante, es que la versión de 1989 es una película más seria, más melodramática, así como también tiene pocos toques de humor negro. En cambio, la versión del 2024 es más ligera, más humorística y tiene un enfoque mucho más tirado hacia la acción, lo cual en este caso para mí me parece un punto positivo. Como por ejemplo, la versión de 1989, Dalton tiene un romance con la doctora Elizabeth Clay, mientras que realmente el Dalton del 2024 tiene ahí una relación, diría yo, más como de rapidín con Luis. Ok, muy bien, pasemos ahora a lo que dice la crítica mundial. En el Metascore, esta película está calificada con 64 sobre 100, basado en 34 reseñas. Mientras que en este caso, en Rotten Tomatoes anda en el 71%, basado en 124 reseñas. Que en este caso, francamente, estoy completamente de acuerdo. Para mí también es una película de 7. Realmente es una película que sí me divertí y me la pasé bien. Obviamente sí tuve que desconectar un poquito el cerebro, pero también la verdad que si te gustan las películas de acción y de humor, sí te pueden funcionar bastante bien esta película. Aunque claro, obviamente si estás buscando una película con una historia profunda y personajes complejos y bien escritos, creo que esta no sería la mejor película para recomendarte. Así que en resumen, realmente me parece un buen remake. No es mejor que la primera, pero tampoco es peor que la primera. Es decir, para mí quedó como al mismo nivel, pero sí, ambas son como películas diferentes. Sí tienen el mismo tema, pero realmente son como versiones diferentes con un mismo tema. Porque realmente para mí me gustan muchas cosas de la versión original, pero también de esta hay bastantes cosas que me gustan de esta nueva versión. Así que para mí estas dos películas están al mismo nivel. ¿O qué piensas tú? Ten en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de la crítica de X-Men 97, los dos primeros episodios, donde analizamos profundamente lo bueno y lo malo de esta serie. Y obviamente, como siempre, gracias por apoyar este nuevo proyecto de Renerdo. Dale like con campanita. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye. ¡El duro!